Bienvenidos al programa de capacitaciones en seguridad y salud ocupacional de MBM Drilling SAC. En esta sesión revisaremos el PET de trabajo con amoladora. El uso de la amoladora eléctrica conlleva varios riesgos que deben ser tomados en cuenta para garantizar la seguridad del trabajador. Algunos de estos riesgos incluyen lesiones por contacto con las herramientas en funcionamiento. Es decir, el contacto con el disco en movimiento puede causar cortes, abrasiones o amputaciones si es que la mano u otra parte del cuerpo entra en contacto con la herramienta en pleno funcionamiento. También tenemos riesgos de proyección de fragmentos. Si los discos de corte desprenden algún fragmento de material a alta velocidad durante su uso, lo que va a causar son lesiones principalmente en los ojos, la cara u otras partes del cuerpo si es que no se utiliza el equipo de protección adecuado. Lesiones por atrapamiento. Y es que las partes móviles de la moladora eléctrica pueden atrapar la ropa, el cabello u otras partes del cuerpo, lo que resulta en lesiones graves si es que el usuario no está atento. Riesgo eléctrico, ya que las moladoras, por su naturaleza eléctrica, funcionan con esta energía, por lo que existe un gran riesgo de descargas eléctricas si es que no se usan correctamente o si es que hay un mal funcionamiento de la misma herramienta. También tenemos riesgo de incendios, ya que el uso inadecuado de la moladora eléctrica, como forzarla y hacerla que se sobrecaliente, o el uso de discos inadecuados, puede provocar chispas que pueden causar incendios si que entran en contacto con algún material inflamable. Para minimizar todos estos riesgos, es importante seguir las instrucciones del fabricante, utilizar equipos de protección personal adecuados, como las gafas de seguridad, guantes resistentes a corte, protectores auditivos, mascarillas, inspeccionar estas herramientas antes de su uso para detectar cualquier daño o defecto y recibir la capacitación adecuada de cómo usar la moladora eléctrica de manera segura. Además, es fundamental utilizar siempre discos de cortes y accesorios recomendados por el fabricante, que sean homologados con la moladora y así mantener un entorno también de trabajo limpio y ordenado, reduciendo el riesgo de accidentes. Con la revisión de este procedimiento, te enseñaremos a medir todos los riesgos relacionados a este trabajo con la moladora, esenciales para proteger tu seguridad y tu salud. Asimismo, cumplir con las regularizaciones aplicables a este procedimiento, prevenir los daños a la propiedad y al medio ambiente, así como garantizar la continuidad de todas las operaciones en las que se encuentra MBM Drilling SAC. Repasemos juntos este procedimiento y sin mayor preámbulo, comencemos. El objetivo que buscamos alcanzar con la revisión de este procedimiento escrito de trabajo seguro es establecer un procedimiento para que de esta manera podamos prevenir los principales riesgos producidos al realizar una tarea de corte y esmerilado, realizado por una máquina para tal fin. El alcance está pensado para todos los trabajadores de MBM Drilling SAC que realicen trabajos con llama abierta, es decir, torneros, mecánicos y electricistas. Repasemos los principales elementos de protección personal, materiales y herramientas. EPPs para desmerilar. La careta de esmerilar. Una careta de esmerilar está diseñada para proteger los ojos del usuario contra las chispas, las partículas de metal y el polvo generado durante el proceso de esmerilado. Estas partículas pueden ser muy pequeñas y a menudo son proyectadas a alta velocidad, lo cual podría causar lesiones oculares graves si no se tiene la protección adecuada. Orejeras o tapones auditivos. Las amoladoras eléctricas producen niveles de ruido significativos durante su funcionamiento, especialmente si se utilizan en discos abrasivos a alta velocidad. La exposición prolongada a niveles de ruidos elevados puede provocar daños auditivos permanentes, como la pérdida de audición, y por ello el uso de orejeras o tapones auditivos ayuda a reducir el impacto de ruido en los oídos de los usuarios. Los respiradores o filtros contra polvos. El proceso de esmerilado o desbaste con una moladora eléctrica genera una gran cantidad de polvo, partículas y residuos en el aire. Estos pueden incluir materiales como metal, madera, plásticos u otros, dependiendo del material que se está trabajando. La inhalación repetida de este polvo puede causar irritaciones en las vías respiratorias, problemas respiratorios a largo plazo e incluso enfermedades pulmonares graves.
Camisas de manga larga o pantalones largos. La ropa que cubre completamente los brazos y las piernas proporciona una gran capacidad adicional de protección contra las chispas y las salpicaduras propias del metal caliente. Delantal de cuero resistente al calor puede proteger el torso y las piernas de las chispas y el calor generado durante el proceso de amoldado. Los guantes de cuero o material resistente al calor protegen las manos de las quemaduras y las lesiones causadas por el calor propio de este procedimiento. Botas de seguridad son muy importantes, sobre todo tenerlas con punta de acero y suelen ser resistentes al calor, proporcionando protección para los pies, pero especialmente a los dedos. Para equipos tenemos las propias amoladoras eléctricas. También tenemos materiales que son los discos de cortes, los discos de desgastes, las escobillas metálicas tipo copa y las escobillas manuales rectas para limpiar y pulir las partes que estamos amolando, soldando. Respecto a las herramientas, tenemos las llaves de cambio de disco, una extensión eléctrica, extintores muy importante, llave francesa, llaves mixtas y juego de desarmadores. Revisemos los procedimientos. Antes de iniciar los trabajos de soldadura, debemos siempre considerar las siguientes actividades. Primero, inspeccionar los CPP de seguridad establecidos en el punto de trabajo. Esta actividad es muy importante porque debemos de mitigar siempre los potenciales riesgos de accidentes, tanto por explosión, por quemaduras, como salpicaduras de chispa a los ojos e inhalación de gases tóxicos. Debemos coordinar con el supervisor para tener entendido el trabajo que vamos a realizar, así como cada una de las actividades comprometidas en él. Para ello, es importante tener todo especificado en la orden de trabajo. No debemos hacer más de lo que nos especifica en la misma orden. Además, debemos identificar los peligros, evaluar los riesgos, así como adoptar las medidas de control y registrarlas siempre en el IPRC continuo. Recordemos que esta herramienta nos va a ayudar a mitigar riesgos, es decir, observaremos que no exista condiciones inseguras ni tampoco la probabilidad de hacer actos inseguros que nos puedan causar algún daño. Si hubiera alguna duda, se debe resolver siempre en este primer paso. Luego tenemos que elaborar el permiso escrito para trabajos de alto riesgo, el PETAR. Recordemos que esta actividad está tipificada dentro de una actividad de alto riesgo. Y para ello, debemos indicar claramente la fecha, así como los horarios de inicio y fin de esta tarea. Siempre deberá estar firmado por el supervisor, así como los ejecutantes de la tarea. Antes de iniciar los trabajos de esmerilado, debemos hacer primero una inspección general al equipo, así también como una inspección al portapiezas y también a los discos amolares. Primero, debemos verificar el voltaje de alimentación y que sea específica para la placa de identificación. Es decir, las herramientas eléctricas están diseñadas para funcionar dentro de un rango específico de voltaje. Si el voltaje de alimentación es demasiado alto o demasiado bajo, la herramienta puede funcionar de manera incorrecta, aumentando así el riesgo de accidentes eléctricos, cortocircuitos e inclusive incendios, de darse el caso. Además que la herramienta va a sufrir daños internos. Debemos verificar que el interruptor de apagado y arranque funcione correctamente. El interruptor de encendido y apagado es un componente crucial que permite controlar la energía que fluye hacia la herramienta. Acordemos que esta es una herramienta eléctrica. Si el interruptor no funciona correctamente, se podría desencadenar situaciones peligrosas como la incapacidad de poder detener la herramienta cuando estamos ejecutando una tarea. E incluso encenderse esta herramienta indespectivamente, lo que podría provocar cortes o lesiones graves. Debemos verificar que la protección del esmeril del disco se encuentre instalada y que el disco quede lo menos expuesta posible. Esta protección está diseñada para proteger al usuario de los fragmentos y chispas que pudieran desprenderse al momento de esmerilar. Si el disco está expuesto, aumenta el riesgo de que estas partículas salgan disparadas hacia el usuario o hacia otros trabajadores cercanos, lo que puede causar lesiones graves como cortes, quemaduras o lesiones a los ojos. Debemos verificar
que las funciones de switch de bloqueo estén activas o funcionen. El switch de bloqueo, o también conocido como el botón de bloqueo o botón de bloqueo de eje, es un mecanismo que permite bloquear el giro del disco de la moladora y así evite algún accidente. Al bloquear, lo que nos va a facilitar es que podamos hacer un cambio seguro de accesorios o manipular la herramienta sin riesgo alguno. Este switch evita que la moladora se encienda accidentalmente mientras se realiza algún ajuste o cambios en el disco. Esto es crucial para evitar lesiones graves, ya que el arranque inesperado del disco puede causar cortes, abrasiones o incluso amputaciones. También tenemos que verificar que los cables, así como el interruptor, se encuentren en buenas condiciones y que todas las superficies de los discos, juntas o platos de sujeción, estén limpias antes de iniciar el trabajo. También tenemos que hacer una inspección detallada del portapiezas. Para ello, apriete el falange tuerca lo suficientemente como para fijar y evitar daños al disco. No presionar muy fuerte. El falange tuerca correctamente apretado garantiza que el disco esté firme, sujeto al eje de la amoladora. Esto es crucial para evitar que el disco se afloje o se desprenda durante el funcionamiento de la máquina, lo que podría provocar graves accidentes. Además, un disco mal sujetado, es decir, que una falange tuerca esté suelto, puede causar vibraciones excesivas durante el uso de la moladora. Estas vibraciones no solo pueden afectar la calidad del trabajo que se está realizando, sino que también puede aumentar el desgaste del disco y de la propia máquina, reduciendo así su vida útil. Finalmente, si la falange tuerca no está apretando lo suficiente, el disco puede deslizarse o hacer un movimiento durante el uso, lo que puede provocar que se dañe y lo peor que pueda pasar es que se rompa prematuramente o desprenda material y esto puede ser muy peligroso ya que puede afectar al usuario o usuarios que estén cerca. Además que resulta costoso porque tendríamos que estar cambiando constantemente los discos. Tener mucho cuidado con los discos que se instala en las capacidades de las amoladoras. Por ejemplo, si se instala un disco de 230 milímetros que soporta velocidades de 6.500 revoluciones en una moladora con una capacidad de 180 milímetros y que a su vez alcanza 8.500 revoluciones, se corre el riesgo de que ésta se rompa o ocasione accidentes graves. Recordemos que los discos están diseñados para operar a una velocidad específica. Si el disco de 230 milímetros se utiliza en una moladora que gira a 8.500 revoluciones por minuto, hace que estas revoluciones sean más rápidas de lo que pueden soportar, generando tensiones excesivas en el material e incluso en el disco mismo. Esto aumenta significativamente el riesgo de que el disco se rompa mientras se está usando. También tenemos que hacer inspecciones del disco a molar. Es importante inspeccionar el disco a fin de detectar rajaduras o picaduras dentro del mismo y de detectarlo, no usarlo por ningún motivo. Los discos dañados, ya sea por rajaduras, picaduras u otros deterioros que observemos, son mucho más propensos a romperse durante el uso de la moladora. Y recuerden, una vez que se rompe, generan fragmentos del disco que pueden salir disparados a altas velocidades, representando con ello una alta probabilidad de riesgo a un propio usuario o a usuarios que estén cerca. Debemos también comprobar que el disco es el adecuado para la máquina. Recordemos el caso anterior, verifiquemos la velocidad máxima de trabajo, así como los diámetros máximos y mínimos permitidos para cada moladora. Es decir, utilizar un disco apropiado para la máquina y esto debe ser extremadamente cauteloso, ya que los discos tienen velocidades máximas que soportan en trabajos específicos y están diseñados para garantizar la estabilidad y la durabilidad durante el uso. Si se utiliza un disco que excede las velocidades máximas recomendadas, efectivamente va a existir un riesgo de desprendimiento, deterioro o cefra. Si se utiliza discos que exceden la velocidad máxima recomendada, lo que naturalmente va a pasar es que existan riesgos significativos de que se rompa o se desfragmente.
También debemos comprobar que el disco encaje adecuadamente en el eje del equipo. Un disco que no encaja adecuadamente en el eje del equipo puede estar inestable durante su funcionamiento. Esto, al igual que los casos anteriores, aumenta el riesgo de que el disco se suelde o se desprenda o se quiebre o rompa y genere piezas que se pueden desprender y afectar al trabajador. Finalmente, debemos verificar que el grano abrasivo no ejerza presiones excesivas durante el corte. Es decir, al trabajar no debemos presionar excesivamente la moladora con el disco abrasivo ni golpear el producto abrasivo o recalentarlo, ya que esto puede generar que se quiebre o se rompa el disco. Ya para iniciar los trabajos con la moladora, debemos mantener ciertos criterios como las posiciones correctas en el uso de la misma. Primero, lo que debemos mantener son las manos y el cuerpo alejados de la hoja. El cuerpo hacia la derecha o izquierda, mantener una posición recta, lo más horizontal posible, con los pies bien apoyados, dando una estabilidad al cuerpo. Mantener las manos y el cuerpo alejados de la hoja reduce el riesgo de cortes, abrasiones u otras lesiones causadas por contacto accidental con el disco en pleno movimiento. Y durante el uso de la moladora pueden ocurrir chispas, desprendimiento de fragmentos o incluso el propio disco puede desprenderse y proyectarse hacia el luporario. Al mantener las manos y el cuerpo alejados de la hoja, se reduce el riesgo de ser alcanzados por objetos proyectados, lo cual nos podría causar lesiones graves. Debemos sostener la moladora por sus partes aisladas, sujetándola firmemente con ambas manos del mango y de la empuñadura lateral. Sujetar la herramienta firmemente con ambas manos, incluida la apuñadura lateral, genera una mayor estabilidad, proporcionando también un mejor equilibrio y control sobre la herramienta, especialmente si vamos a realizar cortes o desbastes en materiales resistentes. Esto reduce el riesgo de movimientos bruscos o pérdidas del control que puedan resultar en accidentes fatales. También, esta maniobra o esta posición distribuye mejor el peso de una manera más equitativa, lo que ayuda a reducir la fatiga muscular que va a generar el amolar durante sesiones muy largas o prolongadas y mejora la comodidad del operario. Esto también contribuye a mantener una postura erguida y estable, previniendo así lesiones musculoesqueléticas relacionadas con el trabajo. Ubicación del objeto de trabajo y la moladora al momento ya de realizar las tareas de trabajar con la moladora per se. Primero, debemos verificar que el objeto a trabajar deberá estar siempre en una zona plana y recta, no atacar con brusquedad la pieza. Esto quiere decir que trabajar en una pieza plana y recta reduce esencialmente el riesgo de que la pieza se desplace o se vuelque durante el proceso de corte o de bastado. Esto ayuda a prevenir accidentes como los cortes, abrasiones o atrapamientos que podrían ocurrir si es que la pieza se mueve indespectivamente. Al trabajar en una superficie plana y estable, se proporciona un soporte adecuado para la moladora. Esto ayudará a mantener una estabilidad de la herramienta durante su uso, lo que a la vez facilita realizar cortes o devastados más precisos y controlados. Atacar la pieza con brusquedad puede resultar en cortes o devastados irregulares, genera astillas en el material o un acabado deficiente. Trabajar en una zona plana y recta permite un contacto más uniforme con el disco y la pieza, lo que contribuye a tener un resultado de mayor calidad y precisión. Procure trabajar con un avance moderado y adecuado al tipo de material que va a cortar. Un avance moderado permite un contacto más uniforme con la pieza y el disco abrasivo. Esto contribuye a obtener cortes más precisos, limpios y uniformes, con menos astillas o irregularidades en el proceso de borde o de corte. Asimismo, un avance moderado ayuda a mantener un control sobre la herramienta y el proceso de corte. Trabajar con un avance adecuado reduce el riesgo de atascos, retrocesos o pérdidas de control sobre la moladora eléctrica. Recuerde, el objeto de trabajo debe estar lejos siempre de materiales inflamables o cables eléctricos.
Esto porque estamos trabajando con chispas que podrían producir fuego o explosiones al contacto con material inflamable. Por ello siempre es la importancia de trabajar con biombos para reducir este riesgo. Respecto ya a la calidad de corte, revisemos la presión y los ángulos al momento de hacer la hoja de corte. Durante las operaciones de desbastes, no aplique toda la superficie del disco sobre el material de trabajo. Se recomienda siempre trabajar con ángulos de 15 a 30 grados aproximadamente. Es decir, trabajar con estos ángulos de 15 a 30 grados hace que se distribuya mejor la presión de manera más uniforme sobre el disco abrasivo. Esto evitará que se concentre demasiada fuerza en un solo punto del disco, lo que puede resaltar un desgaste desigual o incluso la ruptura del disco. Además, se reduce el riesgo de que el disco se atasque. Esto es especialmente importante al trabajar con materiales duros o resistentes, donde un atasco repentino puede provocar un retroceso o un daño en la herramienta. Esto permite además un mejor control sobre el proceso de desbaste, además facilitando la eliminación gradual del material sin aplicar demasiada fuerza, lo que va a ayudar a evitar cortes excesivos o daños en la pieza de trabajo. También recuerde que al devastar en un ángulo moderado, se puede lograr un acabado más uniforme y suave en la superficie de la pieza de trabajo. Esto también es especialmente importante en aplicaciones donde se requiere un acabado de alta calidad, como la preparación de superficies para soldadura o superficies para pintura. También se puede utilizar vasos de amolar planos o biselados. Los planos se aproximan en paralelo a la superficie y los biselados siempre a un grado de 30 grados. No forzar el disco ni realizar movimientos oscilantes con el mismo. Recuerde que forzar el disco o realizar movimientos oscilantes puede aumentar el riesgo de que este disco se atasque y se rompa. Forzar el disco durante el trabajo también puede provocar un desgaste excesivo y prematuro, así como daños a la moladora eléctrica. Como consecuencia, reducirá la vida útil del equipo. Finalmente, realizar estos movimientos oscilantes con el disco puede resultar en cortes o desbastes irregulares, generación de astillas en el material y acabados deficientes. Trabajar de manera uniforme y constante sin forzar el disco garantiza siempre cortes más finos, desbastes más precisos y uniformes. Por consecuencia, resultados de mayor calidad. Importante también no usar la moladora para realizar cortes curvos. Al intentar realizar cortes curvos, que se pudieran hacer con discos que estén adaptados para ello, pero no es recomendable. Pero al intentar cortes curvos con amoladora eléctrica, existe una gran posibilidad o riesgo de que el disco se ataque, se enganche en el material, lo que puede provocar retrocesos bruscos y descargamiento de la herramienta. También es importante no ejercer una presión lateral sobre el disco. La moladora eléctrica está diseñada para cortar y devastar materiales aplicando una presión desde arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo, a lo largo del eje del disco, y aplicar una presión lateral puede someter al disco a fuerzas irregulares, desiguales, que pueden causar su ruptura. Además, la presión lateral puede provocar un desgaste desigual del disco abrasivo, lo que reduce finalmente su vida útil y afecta su rendimiento. Pero también puede aumentar una carga sobre el motor de la moladora eléctrica, lo que puede resultar en un sobrecalentamiento y un desgaste prematuro del motor. No debemos golpear el disco al mismo tiempo que se está cortando o se está puliendo. Golpear el disco mientras está haciendo esta tarea puede ejercer alguna fuerza desiguales sobre él, lo que va a aumentar el riesgo de ruptura. Además, puede causar daños en la superficie de corte o un desgaste prematuro del mismo. Golpear con el disco puede provocar también la pérdida momentánea del control de la moladora eléctrica, lo que puede aumentar un riesgo de accidentes o de cortes. Finalmente, golpear con el disco puede resultar en cortes o pulidos desiguales, de baja calidad, con bordes ásperos y astillas, lo que va a afectar negativamente el aspecto estético y funcional del proyecto que se está ejecutando. También es importante revisar el uso de los discos según sus aplicaciones y velocidades.
Utilice siempre discos de diamante o abrasivos del material adecuado para la tarea que se va a realizar, garantizando así el rendimiento óptimo en términos de corte o desbaste. Cada tipo de disco está diseñado para trabajar mejor con ciertos materiales como metales, concretos, piedras, azulejos, etcétera. Por ejemplo, los discos de diamante están diseñados para aperturas de huecos de hormigón, corte de escaleras, juntas, hendiduras, correcciones de muros y fachadas, cortes de prefabricados de hormigón, demoliciones, trabajos de corrección, ventanas, puertas de hormigón, etcétera. Mientras que los discos abrasivos, es decir, de hierro o de acero, son utilizables en un rango muy amplio de aplicaciones, incluyendo operaciones de mediana y baja presión en el trabajo, sobre todo de aceros blandos, aceros al carbón o soldaduras. Asegúrese siempre que la velocidad que se indica en el accesorio sea al menos la indicada para las revoluciones por minuto en vacío en la herramienta y así evitamos accidentes. Recuerde que los accesorios como los discos de corte, los de desbaste, están diseñados para funcionar dentro de un rango específico de velocidades. Si la velocidad del accesorio está demasiado baja en comparación a la velocidad nominal de la herramienta, pues el accesorio puede atascarse o funcionar de manera ineficiente. Pero muy por el contrario, si las velocidades están demasiado altas, puede resultar en un funcionamiento inestable, vibraciones excesivas o incluso ruptura del accesorio. Ya trabajando o si en caso trabajáramos dentro de una mina, dentro de una labor, se hace obligatorio el uso de un respirador con filtro, lentes de careta facial, protectores auditivos durante el uso de la moladora para evitar inhalar partículas finas, evitar proyecciones de astillas a los ojos y sobre todo evitar sorderas por el espacio y el eco que se hace. Delimitar también el área de trabajo con biombos o cubrir los elementos inflamables con mantas ignífugas. Recuerde que el uso del biombo evita que las chispas producidas con el esmerilado puedan causar algún accidente como un incendio o una explosión, ya que las chispas con el contacto de un material pudiera generar estos accidentes. ¿Cómo hacemos los mantenimientos de los equipos? El mantenimiento adecuado de una moladora eléctrica es crucial siempre para garantizar rendimiento óptimo, prolongar la vida útil de la herramienta y mantener la seguridad del usuario. Por ello, lo que se recomienda siempre es conservar la herramienta limpia y lubricada convenientemente. Después de cada uso es importante limpiar la moladora eléctrica para eliminar toda traza de polvo, de residuos y la acumulación de materiales. Algunas amoladoras eléctricas pueden requerir de lubricación periódica de algunas partes móviles, como son los rodamientos o los engranajes de transmisión. Para ello, es importante consultar con el manual de usuario para obtener las indicaciones y las instrucciones precisas sobre el tipo y la frecuencia de lubricación. También es importante realizar inspecciones visuales periódicamente a la moladora eléctrica con la finalidad de detectar signos de desgastes, daños o piezas sueltas. Verifique además el estado del cable de alimentación, el enchufe, interruptor, los discos y como otras partes importantes de la herramienta. Importante controlar rutinariamente que los tornillos de montaje se encuentren apretados. Los tornillos de montaje aseguran que todas las partes de la moladora eléctrica estén firmemente sujetas y no exista riesgo de vibraciones. Si estos tornillos están sueltos, como comentábamos, puede causar vibraciones excesivas e incluso puede hacer que las partes importantes de la herramienta se suelten durante su uso. Para controlar que los tornillos de montaje estén sujetos de manera efectiva, se recomienda siempre seguir los siguientes pasos y es utilice una llave adecuada y de tamaño adecuado para los tornillos de montaje. Verifique visualmente cada tornillo para asegurarse que estén correctamente alineados y no estén dañados. Apriete cada tornillo con firmeza, pero sin exceder el par de apriete recomendado por el fabricante para evitar daños. Realice este proceso de manera regular, como por ejemplo después de cada uso o como parte de un programa de mantenimiento rutinario. También debemos controlar las ranuras de ventilación para que no estén obstruidas. Utilice siempre un cepillo suave
un paño húmedo para limpiar la carcasa exterior y el interruptor y las rejillas de ventilación. También debemos controlar el desgaste de las escobillas de carbón y realizar su cambio según se requiera. Finalmente, las operaciones de limpieza y mantenimiento deberán siempre realizarse con una máquina desconectada de la red eléctrica o baterías de ser el caso. Repasemos las principales restricciones para este procedimiento. Restricciones. No emplear discos en mal estado, agrietados, oxidados o húmedos. Recuerde que se pueden agrietar o romper. No realizar cortes si es que el disco no es el adecuado para el mismo. Acuérdese siempre de tener la configuración adecuada para el corte que se va a necesitar. No realizar desbaste si no es el disco adecuado para el mismo. Así también no realizar trabajo si no se tiene la moladora para la pieza adecuada. Nunca debe inclinarse sobre la moladora. Sostener siempre la moladora con ambas manos firmemente para luego asegurar la pieza de trabajo con un dispositivo mecánico. No debe utilizar discos de una mayor medida admitida por la moladora, ya que cada uno soporta un número limitado de revoluciones. No retire con las manos la hoja de la moladora cuando esté girando, ni tratar de detenerla si es que aún no se detuvo completamente. Esto es muy peligroso porque podemos cortarnos con la velocidad de la misma. Evitar trabajar situando la herramienta debajo de las piernas. Es peligrosísimo. Revisemos casos en los que con todas las recomendaciones que hemos dado fallamos. Por ejemplo, acá ven que la careta se rompió y es porque usamos un disco que tenía o no soportaba las revoluciones que configuraba la moladora. Esto es peligroso porque la velocidad a la que sale el disco cuando se fragmenta puede causar accidentes como estos. Realizar un montaje defectuoso con una velocidad tangencial demasiado elevada, esfuerzos excesivos ejercidos sobre la misma máquina o bloqueo de mula o de disco pueden generarnos cortes como lo que estamos viendo, ¿no? Por ruptura justamente del disco y el desprendimiento del mismo hacia la cara del, en este caso, del trabajador. También por una mala manipulación podemos tener cortes o peor, las esquirlas de la propia moladura pueden caernos a los ojos por no usar lentes protectores. Es importante seguir con todas las precauciones de seguridad expuestas en este procedimiento, así como utilizar los equipos de protección personal para minimizar todos estos riesgos y garantizar siempre un retorno seguro y un entorno seguro en el trabajo. Recuerden siempre, todo acto inseguro tiene una repercusión en su salud y en el bienestar de su propia familia. Acuérdense, los esperan en casa. Muchas gracias.